En este video quiero mostrarles una prueba de la configuración, entrenamiento y puesta a prueba de una red neuronal recurrente simple. En este ejemplo vamos a utilizar una base de datos que es la base de datos de Internet Movie Database, que cuenta con reseñas positivas y negativas de personas que han visto películas en cine. Se cuentan con 50.000 reseñas y son realmente oraciones de aproximadamente unas 200 palabras, de las cuales tenemos 25.000 reseñas positivas, 25.000 reseñas negativas, y ese conjunto lo podemos obtener directamente con una función de la librería TensorFlow y Keras, donde cuando descargamos esa base de datos con la función de Keras, vamos a tener que ya viene dividida con un conjunto de entrenamiento de 25.000 observaciones para entrenamiento y 25.000 observaciones para prueba. Aquí les muestro más o menos cómo están representados algunos datos de esa base de datos, ¿no? Cada reseña ya viene procesada como una lista de enteros, quiere decir que cada reseña ya viene tokenizada. Recuérdense que la tokenización es que cada palabra se le asigna un número entero, y en este caso pues el vocabulario está limitado a las palabras más frecuentes que se utilizaron en las frases de esas reseñas. En particular, dentro de estas 50.000 casos que tenemos para la base de datos, vamos a utilizar como máximo las 10.000 primeras palabras que más se repiten. Y las reseñas tienen formas como esta, ¿no? Como ven aquí, yo amo esta película, los autores fueron impresionantes, la historia fue muy emotiva, es uno de los mejores films. Por lo tanto, este tipo de frase es un ejemplo de una frase con reseña positiva. Y como este otro caso, este ejemplo, esta película fue terrible, la actuación fue muy mala, etcétera, ¿no? Son ejemplos de clases de la clase de reseña negativa. Recuérdense que lo que les acabo de mencionar es que cuando descargamos la base de datos y la ponemos en nuestro programa, no vamos a descargar este tipo de frases, vamos a descargar ya cada una de las frases tokenizadas. Entonces lo que vamos a ver, en lugar de palabras, vamos a ver números enteros relacionados con cada una de estas palabras. ¿Okay? Bueno, aquí les muestro el programa que ya he elaborado para la prueba de esta red neuronal recurrente. Les voy comentando algunas de las funciones importantes que tenemos acá. Estas son las librerías básicas. Tenemos la librería, esta librería que es la TensorFlow Keras, y en su módulo dataset tiene casualmente la librería IMDb, que es la que vamos a utilizar en este caso. Entonces, IMDb lo vamos a trabajar como una función que nos va a permitir cargar la base de datos en nuestro programa. Y esta otra función también de esta librería de TensorFlow y Keras y de Processing Sequence, que esta función que se llama PathSequence es muy importante porque nos va a permitir estandarizar cada una de las digamos, casos de las frases que tenemos ya, bueno, que ya vienen tokenizadas, pero de las frases que vamos a utilizar como datos de entrada de nuestro programa. Esta PathSequence nos va a ayudar para que todas las frases tengan una misma longitud, porque realmente originalmente las frases pueden tener distinta longitud. Algunas tienen unas, no sé, 170 palabras, otras tienen 180, otras tienen 210 o 240, y la idea es que para la entrada de la red todas los datos de entrada entren de un mismo tamaño. En este caso, ¿no? Yo he configurado este programa para que la máxima longitud que tenga cada una de las frases sea de 200. En esta variable estoy indicando que vamos a utilizar como máximo 10.000 palabras diferentes dentro de las que estén disponibles en todas las frases. ¿Okay? Entonces, miren, déjenme correr esta celda que tiene las librerías.
Y mientras corre, les voy explicando, bueno, esta es la función que nos permite cargar directamente los datos de la base de datos utilizando el módulo IMDB, pues con la función loadData. Aquí le indicamos la cantidad de vocablos distintos que vamos a tener para cargar en nuestra base de datos, indicándole que la cantidad de vocablos distintos van a ser de 10.000. Es decir, ¿qué sucede con las distintas frases que tenemos en nuestra base de datos? Que pueden haber muchísimas palabras distintas. Lo que pasa es que aquí le estamos indicando a la base de datos cuando se cargue, que solamente tokenice hasta 10.000 palabras distintas, las que tengan mayor frecuencia. ¿Qué sucede si en la base de datos hay palabras, hay más de 10.000 palabras distintas? Bueno, las palabras distintas que sean más de 10.000 y que sean las menos frecuentes, las tokeniza con un número de token, con un número de token, con un código indicado como un token no reconocido. Pero pues, para nosotros no va a haber ningún problema porque en este caso pues esas palabras cuyo token es no conocido, pues realmente no consideramos que no necesariamente influye mucho en el proceso de reconocimiento de la frase. ¿Okay? Bueno, ya corrió la primera parte de las librerías. Voy a ir corriendo cada una de estas, paso a paso, cada una de estas líneas de programa. Aquí vamos a ver cuando cargamos la base de datos que se nos genera el conjunto de entrenamiento con sus etiquetas y el conjunto de prueba con sus etiquetas, y vamos a ver que son lo que les mencionaba anteriormente. El conjunto de entrenamiento Xtrain tiene 25.000 palabras, perdón, 25.000 frases. El conjunto de prueba también tiene 25.000 frases. Las etiquetas del conjunto de prueba y entrenamiento, aquí las podemos observar. Aquí pues las etiquetas son unos y ceros, indicando que 1 son frases positivas y 0 son frases negativas. Quiero mostrarles, antes de correr las siguientes líneas, de cómo puede ser una de las frases tokenizadas del conjunto de entrenamiento. Fíjense, voy a cargar X como Xtrain, la primera de ellas, primer dato, y vamos a ver que tiene X adentro. En este caso, la primera frase del conjunto de entrenamiento es una frase que tiene 218 palabras. Y estos son los valores de los tokens que le corresponden a cada una de las palabras. Es importante que les mencione lo siguiente: el token cuyo valor es 1 es un token que está reservado en el proceso de tokenización para indicar que allí inicia una frase. Entonces, en todos los casos, vamos a ver que el token número 1 pues indica el inicio de la palabra, y luego le siguen las demás palabras con sus respectivos tokens. ¿Okay? Para eso les quiero mostrar también, por ejemplo, el X1. El X1, voy a hacer el segundo ejemplo para que vean también cómo la tokenización de esa segunda frase también inicia por con el número 1. Entonces todas las frases comienzan con el token 1, indicando que ahí inicia la frase. Esa es la primera. Inicia la frase. Realmente la primera palabra de la frase es el token que tiene índice 1. En este caso el número 14, en este caso el número 194. Por otro lado, fíjense que lo que les decía anteriormente, la primera frase de esa base de datos del conjunto de entrenamiento tiene 218 palabras, pero la segunda tiene 189. La idea es que cuando nosotros la vamos a incorporar esos datos en nuestro modelo de la red, todas las frases tengan que tener el mismo tamaño. Y en esta oportunidad he escogido para que todas las frases tengan 200 palabras. Entonces, para eso
200 palabras como máxima longitud. Entonces, para eso utilizamos la función padSequence, que es completamente necesaria. Entonces, lo que agarra es que si una frase tiene más de 200 palabras, las corta a que tengan 200, o sea, elimina, en este caso eliminaría de la primera frase 18 palabras, y en el caso de que una frase tenga menos de 200 palabras, añade ceros para completar la secuencia para que tenga 200 palabras, 200, al menos 200 datos ahí adentro. Aquí, ¿cómo configuramos esta función? Pues mire, le metemos el conjunto que vamos a hacer el padding, ¿sí? El padding. Le decimos la magnitud que debe tener las frases, en este caso 200. ¿Y cómo vamos a hacer el padding? El padding es añadir ceros si es necesario completar. Como en el caso de la segunda de la frase, que tiene 189 palabras, tenemos que añadir ceros, ¿sí? Y en el caso de truncamiento, si la palabra, perdón, si la frase tiene más de 200 palabras, hacemos un truncamiento, ¿sí? Pero, ¿dónde vamos a hacer el padding si hace falta y cómo vamos a hacer el truncamiento si hace falta? En el caso de la primera palabra tenemos que hacer truncamiento. Entonces, aquí le decimos que el truncamiento lo haga con esta frase pre, quiere decir que aquí va a eliminar las 18 palabras que están al inicio de la oración, de la frase. Va a eliminar 18 para que quede con 200. Y en el caso de la segunda frase, que le faltan datos para completar las 200, en este caso le faltan 11, el padding, que es la añadidura de ceros, se las va a colocar al inicio también. Esto pre indica que se haga pues al inicio, ¿ok? Entonces eso se lo hacemos tanto al conjunto de entrenamiento como al conjunto de pruebas. Entonces voy a correr este pedacito para que veamos cómo quedan las mismas palabras que yo he elegido, perdón, las frases que yo he elegido al inicio, y veamos cómo quedan después de hacer el padSequence, ¿no? Aquí voy a volver a correr. No sé, como le cambié el nombre a las variables, voy a poner x1, perdón, x, la primera x, no sé, guión bajo, el 0, para que comparemos con esta de 218. Y fíjense, esta es la primera palabra que inicialmente, perdón, la primera frase que inicialmente tenía 218 palabras. Fíjense cómo estaba y cómo quedó de 200, ¿no? Quedó de 200. Pero aquí fíjense, inicia con un 5 cuando antes iniciaba con un 1. ¿Por qué? Porque le quitamos 18. Si yo bajo hasta acá, hasta la posición 18, vemos que comienza en 5, le sigue en 25, luego 100, luego 43. ¿Ve? Total, que eliminó todas estas 18 datos que están aquí o sea, lo que hizo fue un truncamiento. Eliminó esos datos y dejó la frase que continuaba hasta el final, para completar para tener solamente 200 vocablos en esa frase. Y lo mismo pasa, pero en este caso de completamiento o de padding con la siguiente palabra, perdón, la siguiente frase. Voy a llamarlo aquí x1 guión bajo, del primer ejemplo con índice 1. Lo voy a comparar con el que teníamos originalmente, que era de 189. A este le faltan, para completar las 200, le faltan 11 datos. Y aquí los completó con ceros. Entonces, si nos damos cuenta, primero pone los ceros porque le dijimos que los pusiera al inicio, en el pre, los pusiera al inicio. Entonces, si yo bajo hasta la posición 11, aquí comienzan realmente los datos originales, ¿no?
Fíjense, ¿no? Que son 1, 194, 1153, 194, etc. ¿No? Entonces, de esta manera se hace ese preprocesamiento de los datos que ya tenemos tokenizados de la frase, ¿no? Entonces, como ven, esto es sumamente importante realizarlo porque pues necesitamos que para que cuando los datos entren a nuestro modelo que vamos a entrenar, pues entren exactamente del mismo tamaño. Bueno, aquí voy a configurar un modelo de red neuronal recurrente simple. La primera prueba que vamos a hacer es con ese tipo de red neuronal simple. Y aquí les muestro cómo armé la arquitectura. Utilicé la función sequential para ir armando la arquitectura. Lo primero que vamos a declarar es la capa de entrada. Aquí le indicamos que como entrada, la entrada va a tener una forma de longitud máxima. Cada dato que le vamos a meter, ¿qué longitud va a tener? Pues la longitud que decidimos, que es de 200, que es de 200 datos. ¿Okay? ¿Y de qué tipo de datos son? Pues son enteros de 32 bits. ¿Okay? Son números enteros. Recuerden que, por ejemplo, fíjense, X y un bajo, vamos a ver que tiene puros números enteros. ¿Okay? Y en este caso son enteros de 32 bits, como lo dice aquí. Entonces esos son realmente los datos que vamos a manejar como entrada. La siguiente capa de la red es sumamente importante, que es la función que hace un embedding de los datos. Aquí, como podemos observar, fíjense estos datos de un ejemplo, el primerito de los ejemplos de los datos que estamos manejando. Cada token tiene un solo valor entero. Entonces yo les comentaba la clase que hemos visto que es un también preprocesamiento. Bueno, es parte del procesamiento que se hace a los datos de entrada, es que cada dato ahora no sea representado con un solo número, sino que sea representado con un vector de datos con una longitud que nosotros decidamos que tenga. ¿Okay? Entonces, en este caso el embedding es la función o la capa de nuestra red que hace ese tipo de conversión. Agarra un dato de entrada que tiene un solo número y lo convierte en un vector de la longitud que nosotros tengamos. En este caso, la longitud que le vamos a asignar para que cada dato de nuestra base de datos tenga sea de 120, perdón, de que cada dato de la palabra que estemos manejando sea en este caso de 200, de 128, de tamaño 128. Entonces aquí le decimos cuántos datos se están manejando en nuestra vocablo, la cantidad de vocablos que estamos manejando, que son 10.000 vocablos distintos, y todos esos 10.000 vocablos los vamos a convertir en palabras, o más bien en vectores de 128 datos, de valores de longitud, ¿no? O sea que, por ejemplo, ya este numerito, que es el número 14 de ese token, ya no va a ser 14, va a ser un vector que va a tener 128 valores. ¿De acuerdo? Entonces, esta capa de embedding es sumamente importante porque nos permite generar contextualización en los vocablos. Les comentaba que, por ejemplo, la palabra cabeza y la palabra cabeza puede tener un valor de tokenización, no sé, del número 15, y la palabra sombrero puede tener un valor de tokenización de 180. Entonces, ese valor 15 y ese valor 180 están completamente separados entre ellos, y nosotros sabemos que desde el punto de vista semántico, contextual, ellos deberían estar más juntos, porque pues asumiendo de que un sombrero está relacionado con la cabeza. Entonces lo que hace ese embedding es crear vectores que busquen que ese tipo de palabras que guardan una relación semántica entre ellas tengan vectores que apunten en la misma dirección o en direcciones cercanas por su relación semántica. Entonces esta capa es sumamente importante y siempre la debemos, es casi indispensable que tenemos que tenerla en las capas de entrada de nuestras redes neuronales que trabajan con secuencia. Y luego pues viene la capa realmente la que vamos a utilizar para entrenamiento, que es la capa de una red neuronal recurrente simple. En este caso yo elegí que tenga 64 unidades. Y finalmente una capa densa
con una sola neurona con activación sigmoide que va a permitir la clasificación, bueno, que nos va a dar la probabilidad de que esa neurona, con valores entre 0 y 1, que nos va a indicar ya la salida pues, de nuestra red. Bueno, aquí en la otra línea compilamos el modelo, indicamos el compilador, perdón, el optimizador que vamos a utilizar, la función de pérdida debido a la salida que estamos teniendo, que es de una sola neurona, es la binary cross entropy, y vamos a estar monitoreando la métrica de exactitud a lo largo del entrenamiento. ¿Okay? Bueno, esta función con callback que tengo, bueno, esta variable callback que tengo aquí declarada es para incluir el regularizador de early stopping en nuestro entrenamiento. Les comento rápidamente, durante el entrenamiento vamos a estar monitoreando el valor de la función de pérdida en el conjunto de validación y de tal manera de que si la pérdida no mejora quiere decir que no, la pérdida esperamos que siempre vaya disminuyendo, pero que si la pérdida no mejora de acuerdo al número de paciencia que nosotros le hayamos indicado acá, es decir, en este caso la paciencia es de 5, si la pérdida no mejora en 5 épocas, en las 5 últimas épocas, pues detenga el early stopping, es que detiene tempranamente el entrenamiento. Entonces, si nosotros habíamos elegido entrenar por 10 épocas, pero resulta que en la época número 7 desde la época 5 épocas más atrás ya no mejoró la pérdida de validación, automáticamente este callback que vamos a incluir dentro del entrenamiento va a detener el modelo y esto que dice acá, restore best wave, es porque va a restaurar en nuestro modelo al final, cuando se detuvo, va a restaurar el modelo que mejor presentó desempeño en el conjunto de validación, que es cuando el momento en que la pérdida fue más baja en este caso. Y aquí vamos a ver el resumen de nuestro modelo y vamos a ver aquí, le voy a comentar un poquito sobre los parámetros que se manejan en este modelo. ¿Sí? Aquí tenemos el resumen del modelo. Podemos ver que en la capa de embedding tenemos que tiene como salida 200 vocablos y que cada vocablo es de 128 de tamaño. Pues acuérdense que recibimos que cada frase tiene una longitud de 200, entonces cada una de esas frases va a tener, que cada palabra va a tener tamaño de 128. Esa capa de embedding es entrenable, quiere decir que va a tener, en este caso vamos a ver que va a tener 1.280.000 parámetros entrenables. ¿De dónde salen estos 1.280.000 parámetros entrenables? Bueno, porque tenemos 10.000 vocablos distintos que son cada palabra, 10.000 palabras distintas, y a cada una de esas palabras la vamos a convertir en un dato de 128 de longitud. Quiere decir que si multiplicamos 10.000 por 128, aquí está los parámetros que necesitamos para hacer esa conversión. De que 10.000 palabras que inicialmente tenían un solo valor de token, ahora esas 10.000 palabras van a tener va a representar un vector de 128 de longitud. Por lo tanto, pues cada una de esas palabras va a ser convertida pues a un valor a un parámetro, a un vector de 128 de longitud. Luego tenemos la capa de la red neuronal recurrente simple, cuya salida es de 64, sabemos porque tenemos 64 neuronas allí, y en este caso la cantidad de datos de esa capa de red neuronal son 12.352 parámetros entrenables. Esto podemos sacar la cuenta fácilmente por la cantidad de pesos que se tienen que maneja cada capa de red neuronal recurrente simple. Y finalmente esta capa de 64 neuronas o 64 unidades, por decirlo así, pasa a la capa densa, en donde tenemos una salida de una sola neurona. Y aquí se van a entrenar 65 parámetros. Entonces, finalmente vamos a tener una cantidad de parámetros entrenables para esta red de 1.292.417
que es la sumatoria de todos estos parámetros que tenemos aquí. Todos son entrenables, al menos todos los estamos declarando como entrenables. ¿Okay? Voy a pasar al entrenamiento, aquí pues utilizando el model fit. El conjunto de entrenamiento y las etiquetas se lo estamos pasando aquí. Le decimos que tome del conjunto de entrenamiento, tome el 15% y lo reserve para validación. Entrenamos, en este caso lo estoy programando para entrenar con 10 épocas, el tamaño del lote 64, y aquí le indicamos cuáles son las funciones de callback que vamos a estar utilizando. El callback, aquí yo lo declaré, que es este callback que declaré en la celda anterior, que es un early stopping. Los callbacks funcionan de la siguiente manera. Cuando estamos entrenando, al final de cada época de entrenamiento se ejecuta una verificación del callback. Es decir, cuando termina una época, ahí es cuando entra a verificarse esta condición que se establece aquí en el callback. Entonces, por ejemplo, va a estar monitoreando de que si al final de la época, si han pasado 5 épocas anteriores en donde la función de pérdida del conjunto de validación no ha mejorado, pues ahí se activa el early stopping y detiene el entrenamiento. Bueno, y luego de entrenar el modelo, evaluamos el modelo con un conjunto de pruebas que teníamos aquí pues, de nuestra base de datos. Le pasamos el conjunto de pruebas y sus etiquetas y aquí nos va a dar el resultado. Voy a correr esta celda y vemos cómo es el proceso de entrenamiento. Voy a mostrar al menos unas 2 épocas y luego por razones de tiempo detengo el video y lo reinicio cuando finalice ya completamente el entrenamiento para ver cómo quedó la última época con el conjunto de entrenamiento y de validación y cómo quedó la prueba del modelo con los datos de prueba. ¿Okay? Ya corrió la primera época, que tardó 24 segundos. La exactitud del conjunto de entrenamiento fue de 73.06%. Este es el valor de pérdida. Con el conjunto de validación, que es el 15% de los datos de entrenamiento, tuvo 78.19% y este es el valor de pérdida. La segunda época tardó 23 segundos y vemos cómo va mejorando, ¿no? En la exactitud del conjunto de entrenamiento y en este caso también mejora un poquito la del conjunto de validación. Voy a detener el video para reiniciarlo cuando ya haya finalizado completamente el entrenamiento. Bueno, aquí como vemos ya terminó el entrenamiento. Lo hizo completamente bueno, en este caso lo hizo solamente por 7 épocas. Quiere decir que el early stopping detuvo el entrenamiento tempranamente. Ya vamos a ver por qué. Seguramente en la época 2 ya no mejoró. 5 épocas más atrás, ¿no? Como vemos al final del modelo en el conjunto de entrenamiento tuvo 95%, bueno, en la época 7, y el valor de pérdida, perdón, la exactitud en el conjunto de validación alcanzó 79.97%, pero realmente el modelo que se alcanzó en la época 7 no es el modelo que estamos probando en este caso, que vamos a pasar a prueba. Va a ser el modelo que se guardó 5 épocas más atrás, que sería en la época 2. Vamos a verificar, miren. En la época 1 teníamos una pérdida de 0.45, luego bajó, como se espera, la pérdida del conjunto de validación a 0.40, pero luego subió a 0.57, luego 0.56, 0.56, 0.58, 0.68. Quiere decir que la pérdida más bajita se logró en la época 2, casi que al principio del entrenamiento, y por eso se detuvo en la época, el early stopping hizo que se detuviera el entrenamiento en la época 7. Pero ¿qué sucede acá? Que no es sino el modelo de la época 2 el que se guarda. Cuando nosotros le decimos aquí en el early stopping que diga restore best weight true, quiere decir que vamos a guardar el mejor modelo que haya tenido el valor de pérdida más bajo, que sería en este caso de la época 2, ¿no? Es el modelo que finalmente vamos a tener como disponible para evaluar, en este caso con el conjunto de pruebas, y esa evaluación del conjunto de pruebas nos dio que la exactitud con el conjunto de pruebas fue de el 82.96%. Bueno, esta es la pérdida que se obtuvo con en ese caso, ese modelo.
Entonces, aquí voy a graficar las curvas de entrenamiento y de validación, tanto de exactitud como de pérdida, para que observemos el comportamiento de esas curvas, que apenas son 7 épocas, no nos va a dejar ver mucho para analizar, ¿no? Nada más que vamos a ver cómo, miren, la pérdida de la primera época a la segunda disminuyó en el conjunto de validación y luego aumentó y se mantuvo con una tendencia hacia el aumento. Y en el caso del conjunto de entrenamiento, pues tiene una tendencia a la baja. Lo mismo, bueno, de una manera más o menos similar, la exactitud del conjunto de entrenamientos tenía tendencia a la alta y en el conjunto de validación como que subió en la primera época, y luego bajó y luego se mantuvo aquí en valores bajos, ¿no? Hasta la última época que se logró correr. Entonces, bueno, este es un ejemplo, como ven, en este caso con poquitas épocas, logrando un entrenamiento, digamos, adecuado. El modelo se detuvo tempranamente, muy tempranamente, pues por la configuración del modelo es sumamente simple, apenas tienes una capa de red neuronal recurrente simple, no tiene en este caso otros regularizadores que le permitirían, por ejemplo, una mejor adaptación o una mejor generalización del modelo. Eso podemos hacerlo en una siguiente etapa, crear un modelo con otra cantidad de capas y que ponerle, por ejemplo, capas como regularizadores de L2 o L1 o dropout que permitirían una mejor generalización del modelo y que funcione mejor el modelo con datos pues no vistos en el entrenamiento. Bueno, espero que les sirva este video para que sepan qué cosas son necesarias para configurar una red neuronal recurrente, en este caso simple, y cómo poner la prueba, y en este caso pues que estuvimos haciendo este ejercicio con la base de datos de IMDb. Quiero mostrarles una prueba similar que acabo de realizar, en donde lo único que cambié a nuestro modelo de red neuronal es que en lugar de utilizar, en el caso como anterior, que estamos utilizando una red de neuronal recurrente simple, aquí la cambié, solamente hice ese cambio por una red LSTM, igual con 64 neuronas, exactamente los mismos parámetros iniciales y la capa densa de una neurona en la salida, el mismo early stopping, las mismas 10 épocas de entrenamiento. ¿Okay? En este caso, la red LSTM, fíjense, en cuanto a la cantidad de parámetros, si sacamos la cuenta y la comparamos con la cantidad de parámetros de la red neuronal simple, vemos que es exactamente 4 veces la cantidad de parámetros que tiene la red neuronal simple. Por eso, pues, el entrenamiento en cada época se tarda un poquito más. No demasiado, o sea, no es una operación lineal, ¿no? Que se va a tardar 4 veces más, pero sí se tarda un poquito más. Y bueno, y si nosotros tuviésemos más capas, pues sí, y hacemos más complejo el modelo, pues sí se tardaría mucho más que tener redes neuronales simples, recurrentes simples. Y bueno, al final del entrenamiento, en esta prueba con la red LSTM, vemos que alcanzó en el conjunto de prueba un 86.36%. Igualmente aquí se detuvo en la época 7, quiere decir que la época 2 fue la que alcanzó el mejor valor de la pérdida, que si ustedes ven es una pérdida un poquito más bajita que la que habíamos obtenido con la red neuronal recurrente simple. Entonces, como vemos, se alcanza un mejor desempeño con la red del STM que comparado con la red neuronal simple. Quería mostrarles este ejemplo porque para que veamos la cantidad de parámetros que se manejan, que es mucho más. De hecho, puedo correr aquí ese pedacito y para que veamos que es exactamente la cantidad de parámetros 4 veces más, por aquello de que tiene unas compuertas adicionales que generan, que tienen pesos involucrados. Si multiplicamos 12.352
por 4, tenemos los 49.418 parámetros que tiene la LSTM. Ahí la mayor complejidad, pero los beneficios también que se obtienen con la LSTM.